Vamos anticipando la conferencia de salud. Exactamente. Evelyn Velázquez está desde el Ministerio de Salud. Adelante. En nuestro país, los indicadores que nos hablan de que la epidemia está en expansión, en este caso la pandemia, son la transmisibilidad, que equivale a cuántas personas contagia un número X de infectados, la positividad, que corresponde a cuántas de las muestras procesadas por cualquier causa, en las que están incluidos los negativos, cuántos de ellas dan un resultado positivo. Y si tenemos que es más de 5% de las muestras procesadas que dan positivo, habla de que hay una muy alta transmisión. Y en el caso de lo que es la transmisibilidad, la medida es el número instantáneo, que si es un valor mayor a 1, habla de una expansión de la epidemia. Si tenemos que es 1 es que estamos en meseta, y si tenemos menos de 1 es que estamos en descenso. Entonces, para explicar más sencillo, digamos, esta es la evolución desde el corte de aquí. Ustedes verán que tuvimos estas semanas, digamos, que hubo de descenso, que había poca transmisión. Después, aproximadamente en octubre, empezamos a ver un aumento y esta es la situación actual. Uno dijimos que es meseta, pero ahora tenemos 1,5. ¿Qué equivale eso? A que 10 infectados transmiten a 15, y eso es como hace que se expanda. Entonces estos 15 a su vez harán lo mismo con otro número de personas, y ahí es donde se tiene el aumento explosivo. Cuando tenemos o cuando llegamos a 1, el número es igual y este es menos. Entonces esto es el que va decreciendo. Lo que queremos llegar es a esto. En cuanto a la positividad, recordarán que, digamos que las semanas más complicadas fueron en el 2021, entre mayo y junio, y se llegó a una positividad de 50% inclusive. Eso equivale a que la mitad de las muestras procesadas daban positivo. Fue el peor momento de lo que fue la pandemia en nuestro país. Y en este momento tenemos una positividad de aproximadamente 11%. Y si recordarán, la reunión que tuvimos la semana pasada era alrededor de 3 a 4. Entonces, el salto, no solamente en número de casos, sino también de positivos, es realmente preocupante. Entonces, esta es la explicación. Si yo le hago un test a 100 personas, le hago testeo a 100 personas, este es el número de positivos que me sale, cuando que la semana pasada era solamente de 4%. Y en este momento estamos, digamos, con una positividad similar a la semana 30, que era cuando estábamos con un número importante de casos en lo que fue la parte más complicada de la pandemia. Y estos son los números que tenemos actualmente. Las 8 últimas semanas mide lo que ocurre para ver una tendencia, que es equivalente a 2 meses. Entonces, en este momento, que es la semana 52 del corte, podemos ver lo que pasó en noviembre y en diciembre. Y habíamos hablado también de que ya se iba dando un aumento gradual, que estaba más, digamos, presente en algunos departamentos como Alto Paraná, Caguazú, pero en este momento el aumento es en todas las regiones al mismo tiempo. Es a diferencia también de lo que pasó en el periodo de Gama, por decirlo así, en que también era gradual. Empezó en Alto Paraná, después Asunción Central y posteriormente los otros departamentos. La diferencia ahora es en que todos al mismo tiempo. Entonces, este es el aumento en Asunción y en Central. El salto está entonces entre la semana 51 y 52, últimas semanas del mes de diciembre. Y como dijimos, en todos los departamentos es el aumento. Y el porcentaje varía entre, digamos, un aumento que es más leve, pero muy sostenido en Alto Paraná, a inclusive, suena fuerte, este 700%, porque es un número que son pequeños, pero para Caazapá es mucho, de 3 a 24. Y se ve en Caguazú, Guairá, Cordillera y Caazapá. Lo mismo pasa con lo que respecta al eje norte. Canindeyú, San Pedro, Concepción y Amambay, todos ellos muestran aumentos. En las 3 últimas semanas y más pronunciado en la última, que es la semana 52. Con respecto a Itapúa, es otro departamento que preocupa, situación de frontera, apertura reciente de frontera con Argentina y lugar turístico. Entonces, el salto que da Itapúa en esta última semana, después de haber estado con una cierta estabilidad,
es también preocupante. Lo mismo pasa en Paraguarí, Misiones y Ñembucú, que inclusive mostraban números muy bajos, ahora también tiene un repunte. Y esto es el eje Chaco, en donde Boquerón ya habíamos hablado que estaba aumentando y tiene un aumento gradual sostenido, y en Presidente Hayes también ya se empieza a notar. Generalmente el departamento del Alto Paraguay es el último que, digamos, presenta el aumento por su situación de que se encuentra un poco más aislado, por no tener rutas de acceso fácil, etc. Yendo un poco más rápido, ¿cuál es la situación de mapa de riesgo? Durante mucho tiempo todo esto estaba coloreado en color claro, que equivalía a nivel 1 de transmisión, pues ahora ya empieza a colorearse todo el departamento y lo que está en nivel 4 es Asunción. Asunción en este momento es el que presenta el mayor número de casos y la proporción de aumento es mayor. Y dos departamentos que se encuentran en nivel 2, que son Central y Boquerón. Esto es lo que preocupa, porque acá es donde está la respuesta sanitaria mayor de hospitales especializados para casos graves. Y no se nota mucho ahí, pero digamos que son aproximadamente 9 los departamentos que están presentando a nivel de distritos, nivel 2 y 3 sobre todo, ¿verdad? Y en nivel 2 ya se están pintando ya prácticamente el 12%. Y en nivel 4, como dijimos, están Asunción y Boquerón. Y otra cosa que sí hay que mencionar para ir midiendo los riesgos y aumentando lo que significa las medidas de protección para evitar llegar a población vulnerable, que al principio decíamos que eran los mayores de 60 con comorbilidades, en este momento son los niños. Y es justamente el grupo que no queremos que sea afectado. Y se va viendo un aumento, esto es por grupos de edad, estas son las semanas últimas, que son las 8 semanas, y estas son las 2 últimas semanas de diciembre. Y si nos fijamos en lo que está resaltado, los menores de 5, de 11 pasaron a 22, 5 a 9, de 12 casos pasaron a 35, 10 a 14 es el que se da el salto más importante, de 5 casos a 116, y 15 a 19, 118 a 512. Digamos que desde acá los niños son pasibles de vacunación, que a partir de 12 años, y hay que incentivar esta medida de protección ante este aumento. Y esto nada más para mostrar que Asunción es el que más está siendo afectado, y en gráfico como podemos ver cómo es el salto en la semana 52 del grupo de 15 a 19 y 20 a 24. Otro de los indicadores que tenemos es el autorreporte que se da en la línea 154. Esta línea sirve como para hacerse, digamos, el turno para el testeo, etcétera. Pero también es un indicador de cómo se está dando la expansión de la epidemia. Entonces esto es lo que tenemos reportado a un corte del 5 de enero, que son 967.321 llamadas en total, desde que empezó, ¿verdad? Y en este momento, si se fijan acá, estas son las semanas, esta es la segunda semana de enero, que ustedes verán que sube bastante con respecto a la anterior. Lo que está en bordó es lo que tienen síntomas, y lo que está en gris lo que no tienen síntomas. Y si nos remontamos, digamos, al momento en que tuvieron mayor número de llamadas, se fijarán acá, que es en el 2021, cuando también se daban los picos, que es en la semana 21 y 22, el número total de llamadas fue de aproximadamente 25.000. Y de estas 25.000 llamadas, el 70% era asintomático. Ese fue el momento más difícil de la pandemia, en el que teníamos también una positividad alta, un gran número de fallecidos, etc. Entonces, en ese momento, el 154 tenía 25.000 llamadas, de las cuales el 70% era asintomático. No era para viaje, no era para operarse nada, sino que estaban enfermos y se querían hacer el test. Y en este momento, con resultados parciales, verán cómo también se levanta con respecto al resto de las semanas. Se tienen 14.000 llamadas en la semana 2, que aún no termina, y de los cuales el 68% es por síntomas. Entonces ahí medimos lo que es este indicador importante también, que nos da un autorreporte. Personal de salud, ¿en qué sentido tenemos que mencionar? En que hay que dar respuestas sanitarias. Si el personal de salud enferma, eso también se puede ver comprometido. Y tenemos un aumento que es espejo, digamos, de lo que estamos mencionando a nivel comunitario,
que en la última semana de diciembre es que tenemos más casos y sobre todo concentrado en Asunción Central y Alto Paraná. Bueno, y esto es la vigilancia de hospitalizados. Este recuento que ven acá es del año 2021. Cómo se plantea que puede haber un aumento de casos, pero una menor hospitalización aparente con el Ómicron, que es muy temprano todavía para asegurar eso. Entonces verán que esto es el periodo en que se introduce gamma. Por supuesto, esto está supeditado también a la presencia preponderante de una variante u otra. Pero a partir de que se detecta gamma, es el peor momento de nuestra epidemia con más de 2.000 hospitalizados. Si vamos a cuando se introduce delta, sin aún ser preponderante en este momento que con presencia todavía de gamma, esta es la situación de los hospitalizados. Y con Ómicron, que aún todavía no podemos decir que digamos es el efecto de Ómicron, sino todavía de delta, esta es la situación de los hospitalizados. Y por departamentos, verán nuevamente cómo es el pico en este momento en la semana 52 de lo que son Central, Asunción, también se ve en San Pedro, Paraguarí y Boquerón. Pero como dijimos, Asunción y Central son los que responden a lo que es no solamente los residentes de aquí, sino de todo el país, en lo que es hospitales especializados. Y los fallecidos, que hubo un importante descenso entre el pico que fue la semana 22 de más de 800 fallecidos a lo que corresponde un poco antes de noviembre, tenemos en las últimas semanas un promedio de 27 a 30 fallecidos por semana. Y los lugares en donde se ven más casos son en Alto Paraná, Caguazú, Central, Canindeyú y Itapúa. Hay que recordar que esto está supeditado también a la población de cada departamento, pero inclusive en Alto Paraná es donde tenemos el mayor número de fallecidos. Y también repunta en la última semana Itapúa y San Pedro. Y este es lo que nos puede mostrar realmente con valores cómo puede llegar a proteger a la población si yo tengo una buena cobertura de vacunación. Entonces acá verán un paralelo entre lo que está a su izquierda es la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes y lo que está a la derecha es la cobertura de vacunación. El nivel país se grafica acá con un 52% de cobertura con 2 dosis y la mortalidad que es alrededor de 3 por cada 100.000. Y lo que verán que resalta más hacia la izquierda es el que tiene más fallecidos. Y son Canindeyú, Alto Paraná y Caguazú. Y si se fijan en su cobertura de vacunación, justamente son los que tienen menos cobertura. 37%, 40%, 27%. A diferencia de estos departamentos que llegan a 60%, por ejemplo 69%, en que su mortalidad es menor. 67% su mortalidad es menor. Y Asunción tenemos muchísimos casos, pero no tenemos tantos fallecidos. Entonces esa es la consigna. Si yo tengo una población que está con buena cobertura de vacunación, la mortalidad en ese lugar va a ser menor. Y ante una amenaza, la historia puede ser diferente si encuentra un país que está, digamos, con una debilidad o con una fortaleza. Si es que sumamos amenaza Ómicron más debilidad, baja cobertura, el escenario es malo. Si tenemos una amenaza que es Ómicron, que es muy transmisible, pero tenemos una fortaleza que puede ser una buena cobertura, el escenario es mucho mejor para evitar fallecidos. Entonces, las medidas de protección ante una amenaza son las mismas para cualquier variante. Vacunación anti-COVID, esquema completo en adultos con tercera dosis, evitar la aglomeración, el uso correcto de mascarilla, la ventilación de ambientes cerrados y preferir las actividades al aire libre. Todos juntos podemos vencer, pero es necesario que hagamos uso de las estrategias que tenemos ahora para hacer. Bueno, así las cosas. Creo que somos todos muy conscientes de lo que está pasando. Hay un incremento en vertical, como decía ayer la doctora Russomando. Se nota como creo que en todos nuestros círculos empezamos a escuchar de gente que ha dado positivo, que tiene síntomas, que está en cuarentena, en aislamiento. Entonces hay que recobrar un poquitito la conciencia. Nadie dice no hagan nada, nadie dice
no viajen, nadie dice eso, pero sí hay que recuperar la conciencia y la responsabilidad. Si yo sé que tuve en contacto con un positivo, pues me aíslo, voy tomando determinaciones, elijo a dónde irme, elijo a dónde no irme, ¿verdad? Lugares en espacios abiertos, vacunarme por sobre todas las cosas. Ustedes están viendo cómo Gama, que fue la variante de Manaos, prácticamente nos destruyó, ¿verdad? Se llevó tantas vidas, tanta gente hospitalizada, tanto gasto económico también. A partir de Delta se ve como un descenso por el tema de la vacunación también, pero con Omicron estamos empezando a repuntar porque es una variante que escapa a todo eso que teníamos, que era el sistema inmunológico un poco más preparado. Es cierto, todavía no vemos muchas hospitalizaciones, no vemos mucha gente en UTI, no vemos mucha gente falleciendo, pero tenemos que recuperar la conciencia. Si hacemos un viaje al exterior, bueno, cumplamos con todas las medidas antes de salir y al volver también, y si es necesaria una cuarentena, pues bueno, la hacemos porque tenemos que cuidarnos entre todos. Y si por ahí tenemos gente vulnerable a nuestro alrededor, Ale, ya tomamos la responsabilidad de o no visitar o restringir nuestras salidas para no poner en riesgo a esa persona. Claro, y recuerda nomás el mensaje que te decía, la gente no puede entrar en el 154. ¿Vieron la cantidad de llamadas? Casi 1 millón por semana de gente que está queriendo acceder justamente a este servicio del 154, y decían que el 60% inclusive son por casos respiratorios. El otro caso podemos ya discriminar si podría ser por contacto en este caso, así que es momento de realmente tomar conciencia. No nos vamos a cansar de repetir esto, porque como decía Violeta, no es salir, sino es tomar nomás las precauciones pertinentes. Asunción se encuentra ya entre los lugares, ya otra vez estamos en rojo, en el otro departamento, no recuerdo, acá, Boquerón. Y entre los menos vacunados, Canindeyú, Alto Paraná y Caguazú. Sí, y por otra parte, para cerrar nomás, los chiquitos son hoy nuestro foco de atención. Ellos no están vacunados todavía, creo que tienen que dar en instantes a conocer también el tema de los niños, ¿verdad? De 5 a 11 años, pero hoy son los que son más vulnerables, así que muchísimo ojo, por favor, cuidemos a nuestros niños y también a la gente vulnerable.